Mi abuela, desde pequeña, siempre ha sido muy trabajadora. Siempre trabajó para ayudar a su madre. Sobre todo hacía de niñera. Con lo que ganaba se pagaba sus zapatos y su ropa. Pero al cumplir los 14 años, a mi abuela le dieron ganas de buscar, como ella misma decía, un trabajo más fijo. De modo que pasó a estudiar de noche en el colegio y se puso a buscar un empleo. Así es como, en plena guerra civil, buscó trabajo. Al final lo encontró en una fábrica de cepillos, que por entonces era cooperativa. El que la colocó era el señor Carpentier, que era cubano, igual que su mujer e hijo de militar. El señor Carpentier, que era el contable de la cooperativa de cepillos, la colocó ahí. Vio que mi abuela tenía habilidad para el cálculo y decidió darle una oportunidad. Al escribiente anterior le habían movilizado para ir a la guerra. Mi abuela pasó una prueba que le hicieron, salió bien y la aceptaron. Pero, además, le dijeron que para trabajar tenía que sindicarse. Y ella se apuntó a la CNT. Se dio de alta en una torre que tenían en la calle Permanyer. Todos los meses tenía que pasar a sellar el carnet y pagar la cuota. En la fábrica todos también estaban afiliados a la CNT. La calle de mi abuela estaba en la calle Carretas, muy cerca de lo que entonces se conocía como zona de guerra. Por aquel entonces los bombardeos ya se hicieron más frecuentes. Ahora eran de aviación. Atacaban casi a diario, lo mismo de noche que de día. La zona cercana al puerto era considerada zona de guerra. Del liceo para abajo solo podían pasar los que tenían autorización, o los vecinos. Aparte de su trabajo y de los estudios, la abuela hacía más cosas. No paraba. Los domingos trabajaba haciendo bufandas para los soldados. Además, y también los domingos, se apuntó a un curso para bailar sardanas. A pesar de la guerra, mi abuela lo pasaba bien, o al menos eso me dice. También pasaba que todas sus amigas tenían novio, y ella no. Acostumbraba a ir sola al cine Goya para ver películas. Salía con la cuadrilla de amigas a Sarriá, a coger leña. Por aquel entonces ocurrió lo que mi abuela y yo llamamos el milagro del aceite. La madre de mi abuela ponía lamparillas de aceite a Santa Rita. Lo malo es que el aceite se fue acabando y era un artículo que no se podía reponer. El día antes de que se acabara, mi abuela dijo: «Mamá, ya casi no queda aceite». «Santa Rita», dijo su madre, «no hay aceite ni para ti ni para nosotras». Entonces la abuela se puso a limpiar y encontró una garrafa que había puesto ahí arriba junto a las otras, que también estaban vacías. Pero de repente se dio cuenta. En esa garrafa donde antes no había nada, ahora se había llenado de aceite. Para que no las tomaran por locas, guardaron el secreto. Ni siquiera se lo dijeron a Rosita. Lo más asombroso es que, cuando la garrafa llegó a la mitad, ya no bajó nunca más, por mucho aceite que sacaran. Conservaron la garrafa hasta que, muchos años más tarde, en el 55, se acabó oficialmente el racionamiento, y solo a partir de ahí se fue acabando el aceite hasta que la garrafa quedó vacía. Y cuando se acabó del todo, la madre de mi abuela rompió la garrafa, la envolvió en un saco y la tiró al rompeolas. Gracias a ese milagro hubo aceite para Santa Rita y para el resto de la familia. Frente a la fábrica de cepillos había una pequeña tienda, pero en realidad era una fachada para disimular. El dueño traía género de extraperlo de Tarragona y lo vendía a la gente rica. A veces iba con un triciclo motorizado a repartirlo por la diagonal los fines de semana. Un día le dijo a mi abuela que si podría hacerle las facturas. «Tendré que decírselo al presidente del comité», le contestó. Y le dijeron que, mientras llevara lo suyo al día, de acuerdo. Desde entonces empezó a trabajar allí también. «Angelina, escolta'm», le dijo el trapecista. «¿Cómo quieres cobrar, en dinero o en vino?» Lo consultó la abuela con su madre y ésta le dijo: «¿En vino?
Es lo único que no tienen los rojos y nos vendrá muy bien. Así que todas las semanas le daba unos garrafones enormes con 20 litros de vino. Lo llevaban en el autobús entre la abuela y su madre. Cambiaban el vino por pan, azúcar, café. Dice la abuela que jamás en todo lo que lleva de vida ha probado un vino mejor. Era del Priorato. Entre el milagro de Santa Rita y lo del vino no les faltó de nada hasta el final de la guerra. Vicente, el presidente del comité de la fábrica de cepillos, le decía a mi abuela: Angelina, todos la llamaban Angelina, tienes labia, consigues muchos clientes. Pero a pesar de los pedidos le surgió un problema. Se acababa el género para seguir fabricando. La abuela tenía una amiga del colegio, Montserrat Muné, colocada de meritorio de una oficina. Las dos amigas hablaban muchas veces por teléfono en el trabajo. De modo que un día mi abuela se lo dijo. No te preocupes, le dijo Montserrat, mi hermano lo solucionará. En la esquina de Caspe con Bailén estaba la subsecretaría de armamento. Allá fueron las dos. El hermano, después de escucharlas, le dijo a mi abuela que fuera el presidente del comité de la fábrica a verle, junto con ella y dos más. Y una vez que fueron les dijo: firmaréis un contrato conforme vais a trabajar para el gobierno. Se suponía que los cepillos eran para limpiar los caballos del ejército, pero en realidad la mayoría eran para el Sepu, el Barato y 2 o 3 sitios más. Así se arregló. Fue por entonces cuando mi abuela estuvo a punto de morir por segunda vez. Esta vez fue por causa de un bombardeo. El señor Campertier era muy devoto de San Francisco de Asís. Un día iba por la calle y de repente notó que le tocaban el hombro. Al darse la vuelta vio a San Francisco de Asís. No te preocupes, le dijo el santo. A ti, a la Angelina y al señor Francisco no os pasará nada, porque yo os protegeré. La guerra pronto acabará. Eso fue una semana antes de que cayera una bomba en el sitio donde trabajaba mi abuela. Cayó un sábado. Fue una suerte porque entonces mi abuela no estaba trabajando. La máquina de escribir que ella usaba quedó totalmente volatilizada. El reloj de pared también se debió ir a dar las horas al limbo porque desapareció. Los vecinos de arriba, que dormían encogidos por el frío, vieron cómo la bomba les pasó rozándoles los pies, atravesando la cama y llegando hasta abajo, que es donde estaba el despacho. Si llegan a dormir con las piernas estiradas, les da a ellos. El lunes, cuando mi abuela fue a trabajar, le dijeron: no entres, que ha caído una bomba. Pero ella lo quiso ver. Vio el despacho destrozado y del susto se puso a llorar y a gritar, hasta que Vicente, para tranquilizarla, le dio 2 bofetadas. A causa de eso perdió el trabajo de la fábrica. Con el tiempo, finalizada la guerra, hubo una depuración y echaron a todos a la calle. Luego los readmitieron o no, según los informes que tenían.